¿Y si empezamos con un himno? Muy bien. Cantemos. Lo que a Dios le importa es el corazón de la persona. Amén.当一个人接受了神托付的时候，怎么判断人行为的好坏，与人是否有顺服？怎么判断人是否满足神的心意，与他的所作所为是否合格？神有一个标准，神注重的是人的心，而不是人外表的行为，不是人无论怎么做，只要做了，神就应该祝福，这是人对神的误解。神并不是只看事物的结果，而是看重在事物发展的过程中，人的心是如何的，人的态度是如何的，看人的心里有没有顺服，有没有体贴，有没有满足神的意愿，有没有满足神的意愿。Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cantar esto me recuerda cuando participé en un programa coral de la iglesia. Les voy a contar. Bien. En junio del 2018, me uní a los ensayos para la actuación coral Himno del Reino. Pensaba cantar, alabar y dar testimonio de Dios en el escenario, y me sentía honrada y orgullosa. También oré a Dios. Le dije que me esforzaría por ensayar y cumplir con mi deber. Cuando empecé a ensayar mis gestos y pasos de baile, era muy disciplinada y me esforzaba. Pero como no sabía cantar ni bailar, me veía un poco rígida. Y mis habilidades no iban a la par de los demás. Nuestro instructor siempre señalaba mis errores. Después de un tiempo, empecé a sentirme desanimada. Sentí que sin importar cuánto me esforzara, nunca iba a poder mejorar. Y al asignar las posiciones, mis hermanos y hermanas que cantaban y bailaban bien irían al frente. Y yo quedaría de relleno en la fila de atrás. Poco a poco me volví menos proactiva en los ensayos y empecé a llegar tarde cada vez que podía. En nuestra primera filmación me pusieron en la fila del fondo, a un costado. Eso me molestó y pensé, no soy buena para nada de esto. Y no puedo competir con los que son buenos para cantar y bailar. No importa cuánto practique, nunca tendré el nivel para la primera fila. Y así la cámara jamás me va a tomar. ¿Para qué esforzarme tanto al ensayar? Hacerlo apenas bien será suficiente. Desde ese momento me costaba más motivarme. Sabía que no hacía bien los pasos, pero no me esforzaba por corregirlos. A veces el instructor decía que nos esforzáramos más y que si los gestos y la presentación de una persona estaba mal, pondría en riesgo todo el programa y retrasaría la filmación. Oír eso me impactó y sentí que debía pensar en el resultado. Me esforzaba, pero volví a desmotivarme. Ensayaba la canción y los pasos con poco interés. Sin sentir la guía de Dios, unos pasos que practicaba mucho, no podía hacerlos bien. Cuando todos comentaban sobre su comprensión de la letra, yo no tenía ninguna luz. Cuando cantaba no me sentía conmovida. Y en la filmación, mis ojos y mi expresión no tenían nada de vida. Nadie podría disfrutar así de verme. Los ensayos me resultaban cada vez más tediosos y yo quería que ese programa ya terminara para poder cumplir con otro deber. Cuando se dispusieron los lugares en el escenario,
Vi que en unas escenas estaría fuera de cámara y me sentí desalentada. Pensé, no soy muy genial en esto, pero tampoco soy tan mala. Aunque no pueda estar al frente, ¿no puedo al menos salir en estas tomas? ¿Por qué me excluyen? ¿Estuve ensayando todo este tiempo para nada? De haber sabido, no habría practicado tanto. Después de que eso pasó, siempre que yo salía en cámara actuaba con gusto, pero si no, solamente ensayaba por rutina. Al terminar la filmación, me sentí incómoda cuando en una reunión escuché que todos hablaban de lo que ganaron. Yo cumplí con el mismo deber, y ellos habían ganado algo. Entonces, ¿por qué sentí el corazón vacío, como si no hubiera obtenido nada? Me asusté un poco. Me preguntaba si había disgustado a Dios. Después, empecé a buscar y a orar. Le pedí que me guiara para conocerme. Un día leí estas palabras de Dios. Las personas siempre dicen que Dios mira profundamente el corazón y lo observa todo. Sin embargo, las personas no saben por qué algunos nunca obtienen iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué nunca pueden obtener gracia? ¿Por qué nunca tienen gozo? ¿Por qué siempre son negativas e incapaces de ser positivas? Echa un vistazo a su estado. Te garantizo que todas y cada una de estas personas no tienen una conciencia en funcionamiento o un corazón honesto. Tanto la conciencia como la razón deben ser componentes de la humanidad de una persona. Son las más fundamentales e importantes. ¿Qué clase de persona es el que carece de conciencia y de la razón de la humanidad normal? Hablando en términos generales, es una persona que carece de humanidad, una persona de una humanidad mala. Analicemos esto. ¿Cómo manifiesta esta persona una humanidad corrupta, tal que los demás dicen que no tiene humanidad? ¿Qué características tienen estas personas? ¿Qué manifestaciones específicas presentan? Son superficiales en sus acciones y se mantienen alejadas de lo que no les concierne. No consideran la casa de Dios ni la voluntad de Dios. No llevan la carga de testificar por Dios o de hacer sus deberes y no sienten responsabilidad. ¿Qué es lo que piensan cuando hacen algo? Su primera consideración es, ¿sabrá Dios si hago esto? ¿Es visible a las otras personas? Si otras personas no ven que dedico este esfuerzo y me comporto con sinceridad, y si Dios tampoco lo ve, entonces es inútil que dedique tanto esfuerzo o sufra por esto. ¿No es esto egoísmo? Al mismo tiempo, también es un tipo de intención muy bajo. Cuando piensan y actúan de esta manera, ¿está la conciencia desempeñando algún papel? ¿Hay alguna parte de conciencia en esto? Hay quienes guardan silencio cuando ven problemas en el cumplimiento de su deber, que no detienen a los que causan interrupciones y perturbaciones. No consideran los intereses de la casa de Dios ni piensan en su propio deber ni en las responsabilidades. Hablan, actúan, sobresalen, se esfuerzan y gastan energía solo para su propia vanidad, su prestigio, su posición, sus intereses y su propio honor. Las acciones e intenciones de alguien así son claras para todos. Salen de repente siempre que hay una oportunidad para el honor o para disfrutar alguna bendición. Pero si no hay una oportunidad así, o llega un tiempo de sufrimiento, desaparecen como una tortuga que esconde su cabeza. ¿Tiene esta clase de persona conciencia y razón? ¿Siente remordimiento una persona que se comporta de esta manera? La conciencia de esta clase de persona no sirve para nada y nunca ha sentido remordimiento. Así que, ¿pueden sentir el reproche o la disciplina del Espíritu Santo? No, no pueden. Leer estas palabras de Dios me conmovió. Había sido negativa y no podía obtener la obra del Espíritu Santo, porque en mi corazón yo no era sincera. Solo consideraba mi prestigio y estatus en mi deber, en vez de los intereses de la casa de Dios. Dios odia ese tipo de actitudes en el deber. Al recordar los ensayos, vi que yo no tenía la misma habilidad que los demás. Y cuando me pusieron al fondo, donde no podía presumir, me volví negativa. Y no quise esforzarme en practicar mis movimientos. Me conformaba con ser simplemente buena.
y no pensaba en cómo mejorar. Cuando vi que no estaba en algunas tomas, quise quejarme y discutir. Pensaba que todo mi esfuerzo había sido en vano y ya no quería practicar más. Después, cuando filmábamos, si salía en la escena, cumplía con mi parte. Pero cuando no, holgazaneaba e improvisaba. Cuando me di cuenta, me sentí culpable. Estas obras corales dan testimonio de Dios, y participar en una era la manera de Dios de elevarme. Sí. Debí haberme esforzado y trabajar con los demás para cumplir con mi deber. Cierto. Pero cuando mi deseo de prestigio y estatus no se cumplió, me volví negativa, descuidada y muy floja. De verdad no tenía conciencia ni razón. Era egoísta, mezquina y despreciable. Dios escudriña nuestros corazones, así que ¿cómo no iba a estar disgustado por mi actitud hacia su comisión para mí? Darme cuenta de esto me llenó de arrepentimiento y culpa y oré a Dios. Oh Dios, estaba equivocada. Me arrepiento de lo que hice en este programa y no tengo forma de compensarlo. Ahora buscaré la verdad y dejaré de pensar en mi prestigio y estatus. Quiero cumplir bien con mi deber incondicionalmente. Amén. Amén. En ese momento no tenía más que quedarme con mi remordimiento. Pero para mi sorpresa teníamos que hacer una filmación extra. Al oír eso, tuve toda clase de emociones. Sentí que era mi oportunidad para arrepentirme. Cumpliría bien con mi deber para satisfacer a Dios. Amén. Empecé a esforzarme en los ensayos. Y después de un tiempo, mejoré en mis pasos y en mis expresiones. Pensé que estábamos a punto de filmar, pero tuvieron que posponerlo por alguna situación imprevista. El director nos dijo que siguiéramos practicando. Al principio, seguía esforzándome todos los días. Pero después de un tiempo pensé, no sabemos cuándo vamos a filmar, ni lo que durarán los ensayos. La última vez, no aparecí en algunas tomas. Es probable que esta vez sea igual. Ya tengo un conocimiento básico de la canción y los pasos con practicar a diario será suficiente. El instructor nos advertía que no aflojáramos en la práctica antes de filmar y que las posiciones podían cambiar. Pero yo no presté atención. Pensaba, no hay casi probabilidades de que me pongan al frente. Aunque me esfuerce en los ensayos, no necesariamente estaré en la película. ¿Para qué molestarme? Cuando el instructor señalaba mis problemas en los ensayos, yo no estaba dispuesta a mejorarlos. Inventaba excusas. Los hermanos y las hermanas del frente son quienes se verán en la película. Está bien que ellos ensayen mucho, pero yo voy a estar en el fondo. Y ni siquiera voy a ser reconocible. No hay por qué ser tan exigente. Después de eso, los ensayos me cansaban como si fueran agotadores. Muchas ocasiones ni siquiera quería ir. Pude ver que volvía a mi viejo problema. Y no me sentí bien con eso. Tenía que preguntarme, ¿por qué soy siempre indiferente en mi deber? ¿Por qué simplemente no puedo esforzarme para satisfacer a Dios? Oré a Dios sobre mi verdadero estado. Le pedí guía para conocerme. Amén. Leí esto en las palabras de Dios. Los pensamientos en los que las personas han confiado para sobrevivir han corroído su corazón por años hasta el punto de volverse astutas, cobardes y despreciables. No solo carecen de fuerza de voluntad, también se han vuelto avariciosos, arrogantes y obstinados. Carecen de cualquier determinación que trascienda el yo y no tienen el valor para sacudirse la esclavitud de esas influencias oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están tan podridos que sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente horribles. E incluso cuando hablan de sus perspectivas de la creencia en Dios, oírlas es insufrible. Todas las personas son cobardes, incompetentes, despreciables y frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad, ni amor por la luz y la verdad, sino que se esfuerzan al máximo por expulsarlas. Ahora sois seguidores, y habéis obtenido cierto entendimiento de esta etapa de la obra. Sin embargo, aún no hacéis a un lado vuestro deseo de estatus. Cuando tu estatus es alto, buscáis bien. Pero cuando es bajo, dejáis de buscar.
Las bendiciones del estatus siempre están en vuestra mente. ¿Por qué la mayoría no puede desprenderse de la negatividad? ¿La respuesta invariable no es que se debe a las perspectivas sombrías? No prestes atención a lo que dice una persona así. Debes ver que vive, qué revela y cuál es su actitud cuando lleva a cabo sus deberes, así como cuál es su condición interna y qué ama. Si su amor por su propia fama y fortuna excede su lealtad a Dios, si su amor por su fama y fortuna excede los intereses de Dios, o si ello excede la consideración que muestra por Dios, entonces no es una persona con humanidad. Su comportamiento puede ser visto por los demás y por Dios. Así que es muy difícil que tal persona gane la verdad. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelaron mis profundos motivos despreciables y me mostraron por qué yo suelo holgazanear cuando no puedo presumir en mi deber, y por qué yo era apática en cumplir con mi deber y mi responsabilidad. Era porque mi deseo de fama y estatus era demasiado grande. Como yo no tenía el talento, no era obvio que buscaba la oportunidad para presumir. Lo quería a pesar de mi falta de talento. Cuando vi que no podía superar a los demás por mucho que me esforzara, que no llegaría a estar adelante, asumí una actitud negativa y puse muy poco esfuerzo en mi deber. Solo seguí por inercia, sin intentar hacerlo bien. Pensé que, como no podía presumir, lo mejor era no sufrir demasiado. Así al menos no perdería. Los venenos de Satanás, tales como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda, ya estaban muy arraigados en mí. Se habían convertido en los principios que controlaban mis acciones. Tanto que solo pensaba en mi propia ganancia para todo lo que hacía. Si hay fama y ganancia, lo hago. Si no, mejor olvídalo. Eso también era cierto en mi deber. Me esforzaba cuando podía presumir, pero cuando no se cumplían mis propios deseos, actuaba por rutina, sin considerar la voluntad de Dios o los intereses de la casa de Dios. Vivía según mi naturaleza taimada, buscando mi propia fama y posición. Era floja y engañosa al cumplir con mi deber, sin ninguna responsabilidad, conciencia, razón o dignidad. No se podía confiar en mí para nada. Muchos hermanos y hermanas que conocí eran tan puros y sinceros que se esforzaban por cumplir con lo que Dios quería, sin importar si estaban adelante o atrás. Su canto y su baile mejoraban con el tiempo y podían ver las bendiciones y la guía de Dios. Había algunos detrás de cámaras que cumplían con su parte, aunque jamás serían vistos. Ellos decían que todo su trabajo valía la pena, tan solo por verlo en Internet. Pero cuando yo no podía presumir, ni siquiera hacía lo poco que me tocaba, carecía de humanidad. El carácter de Dios es santo y justo, así que Él desprecia y odia la humanidad, y las búsquedas como las mías. No podía ganar la obra del Espíritu Santo en mi deber, no podía progresar en la vida. Si no me arrepentía, jamás obtendría nada de verdad. Dios me eliminaría. Sentí temor en mi reflexión y le oré a Dios. Oh Dios, ahora veo mi vergonzosa actitud por mi carácter corrupto, sin nada de humanidad. Dios, quiero arrepentirme y cambiar. Guíame para eliminar mi carácter satánico y enfocarme en mi deber. Amén. Luego leí estas palabras de Dios. Si deseas dedicarte en todo lo que haces para cumplir la voluntad de Dios, entonces no puedes realizar meramente un deber. Debes aceptar cualquier comisión que Dios te encomiende. Ya sea que concuerde con tus gustos o no, que corresponda a tus intereses, que sea algo que no disfrutes, o que nunca hayas hecho o algo difícil. Aún así debes seguir aceptándolo y someterte. No solo debes aceptarlo, sino que debes cooperar proactivamente, aprender de ello y lograr la entrada. Incluso si sufres y no has podido destacar y brillar, aún así, debes seguir mostrando tu devoción. Debes verlo como el deber que tienes que cumplir, no como un asunto personal, sino como tu deber.
¿Cómo deben entender las personas sus deberes? Es cuando el Creador Dios le da a alguien una tarea que tiene que realizar. Y en ese momento surge el deber de esa persona. Las tareas que Dios te da, las comisiones que Dios te da, esos son tus deberes. Cuando los persigues como tus objetivos y de verdad tienes un corazón que ama a Dios, ¿puedes seguir negándote? No debes rechazarlas, debes aceptarlas. Esta es la senda de la práctica. Amén. Amén. Gracias a Dios. Entendí que mi deber era la comisión de Dios para mí. Aunque no fuera fácil o no pudiera presumir, debía abandonar mis motivos y objetivos personales, tomarlo como mi responsabilidad y esforzarme por hacer lo que Dios requiere. Si lo piensan, en toda distribución algunos van al frente y otros van al fondo, y sin importar dónde estén, cumplen con su deber. Exacto. Dios ve nuestros motivos y actitudes en nuestro deber. Si lo hacemos de corazón, asumimos la responsabilidad y sí practicamos la verdad para satisfacer a Dios. Yo no era tan talentosa como los demás artistas, pero Dios me daba la posibilidad de entrenar para que pudiera progresar en mis habilidades y en mi entrada en la vida. Era el amor de Dios por mí. Amén. Sabía que no podía ser tan egoísta, despreciable y desalmada como antes. No podía romperle el corazón a Dios y decepcionarlo. Al frente, detrás, en cámara o no, debía tomar mi lugar como ser creado para cumplir con mi deber y retribuir el amor de Dios sinceramente. Amén. Me aseguré de orar y confiar en Dios, y me esforcé por cumplir sin importar lo que ensayáramos. Cuando leíamos las palabras de Dios antes de ensayar, pensaba mucho en los requisitos de Dios y ponía en práctica sus palabras en los ensayos. Cuando el instructor mencionaba mis problemas, yo lo escuchaba y lo aplicaba en mi práctica y tomaba notas de mis errores para practicar en mi tiempo libre. Dejé de aspirar al mínimo indispensable. Cuando tuve los motivos correctos para ensayar, cada día era muy gratificante. Mi relación con Dios se normalizó. Sentía su guía en mi deber y ya no me agotaba. Gracias a Dios. Después de un tiempo, mis movimientos y expresiones mejoraron. Y las hermanas dijeron que mi canto y mis expresiones habían mejorado mucho. Sentí profundamente lo importante que es encarar mi deber con un corazón sincero. Sí. Cuando se estaba terminando Himno del Reino, Dios dijo que había que usar la voz limpia y pura de un niño pequeño para cantar la última frase. Ellos ofrecen a Dios las canciones más hermosas. Eso me conmovió de forma especial. Vi que lo que Dios espera ganar es un corazón puro y sincero. Espera que todos acudamos a Él y nos convirtamos en niños puros, que verdaderamente le demos nuestro corazón y dedicación. Amén. Amén. Mi decisión de practicar la verdad y satisfacer a Dios se fortaleció. Amén. Amén. Estuve en la parte del fondo la mayor parte de la filmación. Y a veces no quería esforzarme porque no estaba en la toma. Entonces oraba a Dios y pensaba en cómo ser considerada con su voluntad, cómo dedicarme de inmediato. Me llevó tiempo, pero mi actitud mejoró. Cuando estaba atrás, oraba por mis hermanos y hermanas al frente. Cuando yo no salía en cámara, ofrecía ayuda a mis hermanas con su vestuario y peinados. Hacía lo que podía por mi deber. Cuando veía que algunas hermanas se volvían negativas porque estaban atrás, les ofrecía mis enseñanzas sobre la voluntad de Dios. Cumplir así con mi deber me trajo paz y mi estado siguió mejorando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Poder dejar de lado mi prestigio y estatus y practicar la verdad, todo surgió de las palabras de Dios. Y agradezco a Dios por salvarme. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Gracias a Dios. Dios.